Sandro Rosell pone en jaque al Estado, pide una indemnización de 29 millones de euros. Sandro Rosell pide una indemnización de 29 millones de euros. Sandro Rosell reclama al Estado 30 millones por los 2 años de prisión preventiva. Sandro Rosell le está reclamando al Estado ni más ni menos que 29 millones de euros. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues en este vídeo os lo voy a explicar y para ello, como siempre, vamos a ir de lo general a lo particular. El proceso penal, de forma muy resumida y dejando fuera infinidad de matices, se desarrolla de la siguiente forma. Como presupuesto, alguien tiene que haber hecho algo que parezca ser delictivo, y os pongo varios ejemplos. Ejemplo número 1. Al parecer, un terrorista islámico ha comenzado a disparar a gente por la calle. Ejemplo número 2. Un político, al parecer, es corrupto, y sea este o sea este, me da igual. Ejemplo número 3. Al parecer, un sicario albanés y sin ningún tipo de arraigo en España ha venido a España y ha matado a una persona. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues todo tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Y con el proceso penal, pues pasa lo mismo. En primer lugar, el proceso penal se inicia mediante la interposición de una denuncia o de una querella. En segundo lugar, se investiga, a esto se le llama fase de instrucción. En tercer lugar, se juzga, a esto se le llama fase de enjuiciamiento. Y en cuarto lugar, el juez dicta una sentencia, que puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Y si la sentencia es condenatoria, en ese momento esa persona irá a prisión, condenada. Ahora bien, hay un problema, y es que la justicia en España es, digámoslo así, algo lenta. Y desde que se inicia el proceso penal hasta que termina el proceso penal con la sentencia pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años y para arriba. Entonces, durante este lapso de tiempo tan grande, ¿qué hacemos con las anteriores personas? ¿Qué hacemos con el terrorista islámico, con el político corrupto y con el sicario albanés? ¿Dejamos al presunto terrorista esos 3 años en la calle hasta que se dicte sentencia y nos arriesgamos a que vuelva a matar? ¿O dejamos al político corrupto hasta que se dicte sentencia también durante esos 3 años en la calle y nos arriesgamos a que destruya todas las pruebas? ¿O nos arriesgamos a dejar al sicario albanés en la calle también durante esos 3 años y nos arriesgamos a que huya y se fugue de España? Pues no, lógicamente no. Entonces, precisamente para eso existe lo que se llama prisión provisional. Eres inocente, todavía no eres culpable, porque todavía no te ha condenado ninguna sentencia. Pero de momento te vamos a mandar a prisión de forma provisional, de ahí prisión provisional, para tenerte controladito y vigilado. En este sentido, el artículo 503 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal permite acordar la prisión provisional cuando se dan los siguientes requisitos, y los comento de una forma muy genérica, sin entrar en detalles. En primer lugar, se requiere que tengamos sospechas serias de que una determinada persona ha cometido un determinado delito, y que ese delito esté castigado con una pena de prisión de 2 años o más. Por lo tanto, no se puede acordar la prisión provisional de una forma totalmente arbitraria y caprichosa. Oye, pues no me consta que tú hayas cometido ningún delito, ni tengo ningún indicio serio, pero como me caes mal, vas a ir a prisión provisional. Pues esto lógicamente no se puede hacer. Y tampoco se puede decir, has hurtado una barra de pan presuntamente, pues te mando a prisión provisional. No, una cierta proporcionalidad y un cierto sentido común. Así nos dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se requiere, en primer lugar, que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión. Y además también se requiere que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito, de ese delito castigado con 2 o más años de prisión, a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Y en segundo lugar, se requiere que mediante la prisión provisional, acordando la prisión provisional, yo pretenda evitar un determinado riesgo que de no acordarse la prisión provisional se podría producir. En concreto, podemos acordar la prisión provisional si, 1, queremos evitar que esa persona, por estar libre, vuelva a delinquir. Por ejemplo, el terrorista islámico. Y nos dice la ley, evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos. 2. Podemos querer evitar que esa persona, por estar libre, pueda destruir pruebas. Por ejemplo, el político corrupto. Y en este caso, la ley nos dice,
Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto. O 3. Podemos querer evitar que esa persona, por estar libre, pueda fugarse y que yo luego, cuando la quiera juzgar, pues resulta que no esté ni sepa dónde está. Por ejemplo, lo que pasaba con el sicario albanés. Y aquí la ley nos comenta esto: asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. Ahora bien, fijaos lo que puede pasar. No hay sentencia todavía y yo te meto en prisión de forma provisional. Pasa el tiempo y una vez se dicta sentencia, la sentencia no te condena, sino que te absuelve. ¡Ostras! Eso quiere decir que he metido en prisión provisional a una persona inocente que no tendría que haber ido ni va a ir de hecho a prisión. O sea, ups. Pues esto mismo, y ya conectando con el tema del vídeo, pero quería hacer esta explicación previa, es lo que le ha pasado a Sandro Rosell. Se acordó la prisión provisional de Sandro Rosell. Sandro Rosell ha pasado 643 días en prisión provisional y el 24 de abril de 2019, hace ya tiempo, se dictó sentencia y la sentencia le absolvió. ¡Ostras! Resulta que este tío era inocente y le hemos tenido 643 días en prisión provisional si quieres, pero en prisión, sin su familia, sin sus amigos, sin su trabajo, sin absolutamente nada. ¿Con pedirle perdón bastará? Pues no. Con pedirle perdón no basta, sino que hay que indemnizarle para compensarle pues las molestias tremendas que le hemos causado, que te hemos metido en prisión siendo inocente. Y prueba de ello es que ahora Sandro Rosell está pidiéndole al Estado como indemnización para resarcirle por estas molestias y daños que se le han causado, ni más ni menos que la friolera de 29 millones de euros. De todas formas, uno escucha esto y es que se queda a cuadros. Vamos a ver, 29 millones de euros. ¿Realmente uno puede pedir y que se le concedan 29 millones de euros? O sea, salimos a 15 millones de euros por año de cárcel. Yo también voy a la cárcel un año por 15 millones de euros. Entonces, esto funciona así, se ha colado Sandro Rosell, lo puede pedir legítimamente. Bueno, vamos a ver y os voy a explicar cómo se regula el tema de las indemnizaciones cuando se acuerda la prisión provisional de forma indebida. Y para ello, básicamente, vamos a tratar dos puntos. En primer lugar, ¿a quién se puede indemnizar? Y en segundo lugar, ¿cuánto se te puede indemnizar? Que aquí es donde está un poco el kit de la cuestión. En primer lugar, ¿a quién se puede indemnizar? Bueno, esto antes se regulaba de una forma y ahora se regula de otra forma. Entonces voy a comentaros cómo se regulaba antes y después voy a comentaros cómo se regula ahora. Antes se te podía indemnizar si, 1, antes de dictarse sentencia, a ti de forma provisional se te mandaba a prisión para tenerte controlado y vigilado. 2, después de la sentencia no te condenaba, sino que te absolvía. Y 3, esa absolución tenía que ser por no haber existido el hecho que se te imputaba. Y esto último, absolverte por no existir el hecho que se te imputaba, ¿qué quiere decir? Pues muy sencillo. Imaginemos, por ejemplo, que yo a ti te imputo el hecho de haber violado a Ana. ¿De acuerdo? Pueden suceder varias cosas. En primer lugar, si Ana no fue violada porque se lo inventó, entonces el hecho que yo a ti te imputaba no existió porque no hubo violación. Por lo tanto, yo a ti te puedo indemnizar. Pero si Ana sí que fue violada, no se lo inventó, sí que fue violada, pero no por ti, sino por otra persona, y yo a ti resulta que te he confundido con el agresor, entonces el hecho que yo a ti te imputaba sí que existió, porque sí que hubo una violación, aunque tú no hayas sido el violador. Entonces, en este caso, como sí que existe el hecho que yo te imputo, aunque tú no hayas sido el culpable, no te puedo indemnizar. Así, el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes decía, en pasado, esto es como el artículo estaba antes, lo siguiente: tendrán derecho a indemnización quienes después de haber sufrido prisión preventiva sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa, inexistencia del hecho imputado, haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios. ¿Entendéis el porqué de esta diferenciación? ¿Indemnizarte o no en función del motivo por el cual se te haya absuelto? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo veía así con ojos un poco extraños y nos tiró de la oreja dos veces. Nos dijo: oye, España, ese artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no me termina de convencer. Creo que estáis siendo discriminatorios y que os estáis pasando la presunción de inocencia
por el forro. Esto nos lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del asunto Puig-Panella contra España de 13 de julio de 2010 y también en la sentencia del asunto Tendam contra España de 28 de junio de 2011. Esto nos lo decían desde Europa, desde hace ya bastantes años, y al final España ha terminado recogiendo el guante. En concreto, este Oído Cocina Europa, os voy a hacer caso, lo ha hecho el Tribunal Constitucional en la sentencia 85/2019. ¿Y qué dijo en esta sentencia el Tribunal Constitucional? Pues básicamente lo que el sentido común nos dice. Vamos a ver, esto es muy sencillo. En primer lugar, vamos a pensar un poco cuál es la razón por la cual yo indemnizo a alguien al que mando a prisión provisional y luego se demuestra que es inocente. O sea, ¿por qué indemnizamos a estas personas? Pues muy sencillo, porque les hemos hecho sufrir de forma injustificada. Estas personas tenían seguramente una familia, tenían amigos, tenían trabajo, a lo mejor tenían pareja y lo han dejado por nuestra culpa. Entonces les hemos puesto la vida patas arriba, que menos que compensarles por nuestro error, porque encima es que nos hemos equivocado. Decía el Tribunal Constitucional en este sentido lo siguiente: a tenor de la especificidad y la configuración del precepto, el sentido de la previsión legal de indemnizar en supuestos de adopción legal de la medida solo puede explicarse por la singularidad del derecho involucrado, la libertad, y de la injerencia que supone la prisión preventiva, en la libertad, con efectos sumamente gravosos para el ciudadano. Y además decía que se presentan las evidentes repercusiones físicas y psíquicas que la prisión puede tener sobre quien la sufre, junto con las consecuencias de toda índole que pueden derivar de ella, por ejemplo, en los ámbitos familiar, social o laboral. Vale, ya tenemos claro por qué indemnizamos a la gente que, aun siendo inocente, se ha comido con patatas la prisión provisional, porque le hemos hecho sufrir. Pero aquí viene la pregunta importante: ¿acaso sufren más o menos las personas inocentes, o han sufrido más o menos las personas inocentes en función de cuál sea el motivo por el cual se le haya absuelto? Pues la respuesta es que no, todos los inocentes sufren lo mismo. Y os pongo un ejemplo muy claro. Imaginad que yo y tú, que me estás viendo desde tu casa, vamos los dos a prisión provisional aun siendo inocentes. Los dos nos distanciamos de nuestros amigos porque nos consideran culpables, los dos nos distanciamos de nuestra familia porque nos consideran culpables, los dos teníamos una relación y se rompe porque nuestra pareja nos considera culpables y nos echan del trabajo porque en el trabajo nos consideran culpables. Así está el patio, así está la situación. Es decir, a los dos se nos ha puesto nuestra vida patas arriba y se nos ha hecho un destrozo monumental. Pues bien, pasan 3 años, pasamos los dos 3 años en prisión provisional y llega un buen día en el que se nos dice: oye, tú, que me estás viendo desde casa, tú has sido absuelto porque no existía el hecho que se te imputaba. Has sido absuelto por el motivo A, entonces te vamos a indemnizar. Pero tú, Álvaro, has sido absuelto por otro motivo distinto, entonces no te vamos a indemnizar. Pero bueno, ¿estamos hablando en serio? O sea, ¿de verdad me dices que esa persona, por el mero hecho de que haya sido absuelta por ese hecho, que es que qué más da, le vas a indemnizar y a mí no? ¿Qué tiene que ver el hecho por el cual se nos haya absuelto con el daño que nosotros efectivamente hayamos sufrido? Es que no hay por dónde cogerlo, y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, que esta diferenciación es totalmente caprichosa y arbitraria. No tiene ningún sentido indemnizarte o no en función de cuál sea el motivo por el cual se te haya absuelto. Y en concreto el Tribunal Constitucional nos ha dicho lo siguiente: desde la estricta finalidad de la previsión indemnizatoria de resarcir los extraordinarios daños fruto de la privación cautelar legítima de la libertad, resulta incomprensible circunscribir los supuestos indemnizables a aquellos en que la absolución o el sobreseimiento obedecen a la inexistencia del hecho imputado. Y añade: ninguna de las anteriores circunstancias, es decir, los motivos por los cuales se te pueda absolver, que pueden ser unos o pueden ser otros, incide y por lo tanto hace decaer la finalidad de compensar el sacrificio del privado de libertad. Estas otras situaciones de prisión preventiva no seguida de condena desencadenan, y aquí está la clave, el mismo daño. Todas generan el mismo daño. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional entendió que ese matiz que introducía el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial era discriminatorio y además iba en contra de la presunción de inocencia y por lo tanto era inconstitucional y lo teníamos que quitar de en medio.
y así decidió estimar la presente cuestión interna de inconstitucionalidad, y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos por inexistencia del hecho imputado y por esta misma causa. En conclusión, y después de toda esta travesía, después de toda esta odisea que hemos comentado, el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ahora dice lo siguiente: tendrán derecho a indemnización quienes después de haber sufrido prisión preventiva sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre siempre que se le hayan irrogado perjuicios, pero tachando esos dos incisos que ya no existen. Por lo tanto, ahora se te va a indemnizar si, 1, antes de la sentencia a ti te mandamos a prisión provisional y 2, en la sentencia resulta que se te absuelve. ¿Por qué motivo se me tiene que absolver para que me indemnicen? Da igual, por el que sea, porque es que no importa. Sea cual sea el motivo por el cual a ti se te absuelva, te vamos a indemnizar. Bien, ya sabemos quién puede ser indemnizado, pero ¿de cuánto puede ser la indemnización? ¿Tú puedes pedir y que se te den 29 millones de euros, como Sandro Rosell? En otros países se contempla de forma específica cuánto se te va a pagar por cada día que tú hayas pasado en prisión provisional de forma indebida. En Alemania, por ejemplo, son 25 euros por día. Por lo tanto, si este mismo caso se hubiese producido en Alemania, a Sandro Rosell se le tendrían que pagar 643 días por 25 euros por día, 16.075 euros. Ni más ni menos. En España, sin embargo, no se contempla de forma específica cuánto se te tiene que pagar a ti por cada día. Así el artículo 294.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice: la cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido. Y de esto se ha aprovechado Sandro Rosell. Se han juntado el hambre y las ganas de comer. Se ha juntado que la ley no me dice cuánto me tienes que dar, con que yo estoy bastante molesto. Entonces voy a intentar sangrarte y voy a pedirte 29 millones de euros. En fin, ya veremos cuánto le terminan dando. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado un poco claro el concepto de la prisión provisional, las indemnizaciones, etcétera. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que pueda subir a mi canal, podéis suscribiros. Como suelo decir, no cuesta nada y yo os lo agradezco mucho. Por otro lado, si queréis gozar de ventajas exclusivas, podéis apoyarme económicamente en Patreon. Hasta el próximo vídeo.